Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Raúl Bior Castillo, el arzobispo de Caracas, que estaba en Roma en esos momentos. Creo que está ya viajando de nuevo hacia Caracas. Muchísimas gracias, arzobispo, por la gentileza de estar con nosotros. Muchos saludos, sí, en efecto. Hasta mediodía estuve en Roma y después de recibir la noticia ya me he apresurado a regresar enseguida a Venezuela para celebrar esta gran decisión que el Papa ha tomado desde su enfermedad. Ha querido aprobar la canonización de José Gregorio Hernández, un gran acontecimiento para los venezolanos. Para los venezolanos y para la gente. Mire, yo le tengo una inmensa fe a José Gregorio Hernández. Cuando mi papá le diagnosticaron un cáncer de colon, yo obviamente como cualquier hija se volvió loca tratando de buscar, y de repente conocí a José Gregorio Hernández a través de lo que me habían contado y le puse muchísima fe. Cuando le iban a operar a mi papá, al doctor que le iba a operar, le mostré la tarjetita de José Gregorio Hernández a que habían puesto a mi papá en oración y me dijo, ¿qué pasa? ¿Que no crees en mis manos? Y le dije, claro que sí, doctor, creo que sus manos son las mejores, pero nunca viene de más una ayudita como la de José Gregorio Hernández. Así y cuando es. fui a Caracas, fui para allá y es un hombre que tenía una enorme devoción. Así es, de hecho el Papa lo canoniza por la devoción universal. Ya se había aprobado el milagro de la beatificación, pero el Papa ha quedado sorprendido y todos los cardenales que forman parte del dicasterio para las causas de beatificación y canonización, de cómo se ha extendido la devoción no solo en todos los países de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, sino también en Europa y en otros continentes. Su fama ha trascendido Venezuela precisamente por ese cariño que le tiene la gente y esa fama de que realmente ha hecho muchos milagros. Muchas gracias a tantos enfermos que lo invocan. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que tuvieron que demostrarse? Porque 70 años, caramba, se ha tomado el Vaticano para poder abrir este proceso de beatificación. Sí, así es. Fue iniciado en 1949. Casualmente el arzobispo era el hermano de mi abuelo, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, a quien yo no conocí. Y después de 76 años le toca al sobrino nieto llevarlo a conclusión con el gran trabajo que ha hecho el cardenal Baltasar Porras, el cardenal Julio Rosa y mucho tiempo. El Vaticano pues siempre quiere buscar que se pruebe un milagro, es decir, una intervención sobrenatural ante una enfermedad, una curación que no encuentre una explicación por las partes natural. Y por eso inclusive hay un comité de médicos que los llaman los abogados del diablo. Que ellos tienen que poner todas las pruebas para decir que esos milagros, que eso sucedió por algo natural. Sin embargo, el milagro ya se había probado para la beatificación y ahora el Papa, lo que se llama por una canonización, por equipolenza, que lo canoniza por la gran fama de santidad, por la extensión de su fama en tantos países del mundo y sobre todo por sus virtudes. En el fondo, Dios es el que hace los milagros. Pero ¿qué son los santos? Son ejemplos para nosotros de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana y humana de una manera que se dé testimonio de la presencia de Dios entre nosotros. Ahora, yo sé que José Gregorio Hernández ya había sido beatificado, es decir, él ya era beato. Ahora lo que se está abriendo es el camino para la canonización. De hecho, bueno, ya está abierto. Ya el martes pasado se dio en Roma, y por eso yo fui a la Ciudad Eterna, el plenario de los padres cardenales y arzobispos y obispos, miembros de ese dicasterio que es el que examina las causas de beatificación y canonización. Los padres cardenales ya lo habían aprobado y lo que faltaba era la firma del Papa, que tenía que haber sido el jueves, pero resulta que, como sabemos, el Papa lo hospitalizaron y bueno, entonces se retrasó un poco. Pero el Papa estuvo trabajando ayer, me lo confirmaba el secretario de Estado y el sustituto de la Secretaría, que estuvieron con ellos 3 horas trabajando, examinando distintos documentos, distintas cosas, y entre ellos se le presentaron ya la canonización de 2 beatos, el beato Bartolo Longo, el constructor de la Basílica Nuestra Señora de Pompey, en Italia, y José Gregorio Hernández. Entonces el Papa pues lo ha aprobado. Yo diría, para decirlo en términos sencillos, que ya terminó la parte jurídica. Es cuando uno está en el bachillerato, en la universidad y presenta el último examen de la carrera. Lo pasaste con calificaciones máximas. Ahora lo que nos queda es la graduación. Entonces siempre cuando el estudiante se va a celebrar ya, porque ya terminó, presentó todos los exámenes, defendió la tesis, pero todavía lo que le falta es celebrar. Eso es lo que tenemos con José Gregorio. Ya el proceso
jurídico, canónico ha terminado, el Papa ha aprobado la canonización. En los próximos meses se convocará un consistorio, es decir, una reunión de varios cardenales donde se establece la fecha. Lo único que nos falta es saber la fecha cuando haremos esa celebración de acción de gracia, diríamos como esa graduación, donde uno celebra ya precisamente la santidad en este caso de José Gregorio y de los otros beatos que han sido aprobados. Mire, estamos hablando y yo me erizo. Yo de verdad que le tengo una enorme fe. Creo que fue una persona que predicó con el ejemplo, y cuando la gente le tiene tanto calor y le tiene tanta fe, me imagino que, como se suele decir, cuando el río suena es que piedras trae, piedras arrastra. Y en el caso de José Gregorio Hernández, confírmeme, ¿es en la iglesia de la Candelaria donde están sus restos o era en la parroquia? Sí, ¿no? En la iglesia de la Candelaria están sus restos del año 1973. Exacto. Antes estaba en el Cementerio General del Sur, ahí la gente le llevaba flores. Exacto. Pero como hacemos aquí en América Latina, muchos le prendían una velita. Y una vez hubo un incendio grande, sí. Entonces la gente dado que fue proclamado venerable, que era uno de los pasos hacia la canonización, se llevó a la iglesia de la Candelaria para poder que los fieles puedan ir. Ahí es donde estuve yo. Yo le decía hoy a Sairena, a nuestra productora, le dije, yo cuando estuve en Caracas recuerdo que pedí exclusivamente ir, y me decían, no, pero la casa de José Gregorio Hernández está. Digo, no era la casa, era exactamente. Usted quería ir donde estaban las reliquias. En la parroquia de la Pastora, ¿no? En la Pastora estaba su casa, donde él vivía. Ajá. Él nació en un pequeño pueblito de Venezuela llamado Isnotú, en el estado de Trujillo, en los Andes, cerca hacia la frontera con Colombia. Y un pueblito que todavía hoy es muy pequeño, no tendrá ni 1000 habitantes. Su papá era un comerciante, vamos a decir, de una clase media, y su mamá muere cuando él tenía 13 años, queda huérfano de madre. Y entonces el padre lo envía a estudiar a Caracas, y hasta que se graduó de médico no regresó a su pueblo. Regresa a su pueblo, graduado de médico, a hacer un año ahí, y luego marcha a las mejores universidades, estudia en Alemania, estudia en Francia, tiene temporadas en Italia, en Estados Unidos. Ese muchacho pobre como era, que se hacía sus trajes él mismo, él le puso un mundo, como diríamos aquí, para aprender 5 idiomas. Aprendió alemán, francés, inglés, italiano, latín, escribió libros de filosofía, fue el fundador de la cátedra de microbiología y de fisiología en la Universidad Central, de manera pues que es una persona pues espectacular. Pero uno pudiera pensar que es un santo porque se la pasaba rezando todo el día. Cierto que rezaba, pero también era muy buen bailarín. Él tocaba el violín y el piano a perfección, y le gustaba mucho bailar con todas las muchachas de la época, de la sociedad. Y él, como era pobre, él mismo se confeccionaba sus vestidos, era sastre. Entonces era un tipo que era médico, que era investigador, profesor universitario, músico, y además era sastre. Realmente es una persona estupenda a nivel humano. Ahora, ¿cuántas personas realmente se han sanado por la intercesión de José Gregorio Hernández? Son muchísimas. Lo que pasa es que para probar los milagros pues hace falta todas las pruebas, que son a veces radiografías, que son tomografías, y a veces pues no se tienen y que se vean bien. Muchísimas personas, inclusive a mí me dicen en el Hospital Vargas, donde él operaba, que es un hospital que está en la parte pobre de Caracas, que muchas personas están esperando una operación que a veces se tarda por la falta de insumos médicos o por la falta pues de personal, se tarda algunos días y hasta meses, y algunas personas dicen, yo estaba aquí y vino un doctor vestido de blanco con bigoticos y de un rosario y me operó y ya quedé bien, ya me puedo ir para mi casa. Y dice, ¿y quién es? Era José Gregorio Hernández. Vaya, que yo le diga que realmente cuántos puedan ser los signos, los milagros. Ciertamente la devoción muchísimo, que tiene la devoción en es todas inmensa. partes hace ver que realmente estamos ante una persona extraordinaria, que la iglesia propone su canonización no solo por las virtudes humanas, no solo por ser el médico de los pobres, sino todo eso además porque él además vivió su vida como un don de Dios para las otras personas. Yo creo que eso es lo más bonito. Amén, que todos nosotros sí. de una vida ordinaria podemos hacer que los otros sean felices. Ya lo creo que sí, un ejemplo sí, y una recompensa finalmente para el pueblo venezolano, tener ese primer santo y además en una figura tan hermosa como José Gregorio Hernández. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. ¿Cómo se encontraba su santidad justo antes de que usted regresara para Caracas? Bueno, sabemos pues los boletines médicos, es una situación difícil, es una situación compleja. Sin embargo, pues un cardenal me decía, si hubiera sido otro enfermo, se hubiera dejado ahí. Pero él está luchando, él está consciente, está trabajando. Ayer estuvo trabajando 2 o 3 horas, llevándoles documentos. Y bueno, estamos en manos de Dios. Yo creo que también ahora se lo vamos
a pedir a Dios a través del doctor José Gregorio Hernández que nos haga también ese otro milagro de que el Papa pueda regresar para seguir adelante con todas las reformas. El Papa realmente está en una situación difícil, pero está trabajando, está en la medida de sus posibilidades y parece que hay alguna leve mejoría. Evidentemente es una situación crítica dada su edad, dada también pues toda la complejidad del funcionamiento de algunos órganos. Arzobispo Bior, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que pueda disfrutar mucho de esa fiesta que estoy segura que está comenzando en Caracas por esta celebración. Vamos a organizar bien. Ya pasamos el último examen, hoy celebramos, pero la celebración del acto de grado va a ser maravillosa y esperamos también que pronto llegue para que al final del año también una de las religiosas, una de las beatas, de la cual ya se ha aprobado un segundo milagro, poco menos conocida, que es la Madre Carmen Rendiles, sea también canonizada. A lo mejor junto con él haremos la gran fiesta. Un hombre, un doctor y una hermana. Dios nos hace muchos regalos a todos y a Venezuela son signos de esperanza de que en medio de tantas dificultades Dios se hace presente a través de tantas personas buenas. Que así Dios sea. lo oiga, que así sea realmente. Muchísimas gracias, Arzobispo. Amén.